nombramiento como su presidente de Simón Bolívar, a condición de que se disolvieran inmediatamente las guerrillas. ¿Y el abrazo? Hay un poquito de paciencia, Sofía. Déjame decirte que como en la mayoría de los acontecimientos históricos, este también tiene varias versiones. Existe, por ejemplo, la del lugarteniente de Simón Bolívar, un hombre irlandés militar, él, de nombre Daniel Florence O'Leary, y claro, la de Tomás Cipriano de Mosquera. En la de O'Leary se dice que para esa reunión fue escogido el pueblo de Santa Ana de Trujillo, porque quedaba equidistante entre los dos campamentos. Morillo, escoltado por más de 50 hombres, llegó al pueblo poco antes del mediodía, muy interesado por conocer al hombre que había osado levantarse contra el poder del Imperio Español. Con sus estandartes al viento y sus hileras de insignias resplandecientes al sol, quiso saber cuántas personas venían acompañando a Bolívar. Cuando se enteró de que el hombre que tenía tambaleando al imperio venía tan solo con 12 hombres, ordenó a su séquito alejarse un poco. Y cuando vio allá a lo lejos al hombre que no había podido vencer en franca lid, preguntó: ¿pero cómo? Ese hombre diminuto, de levita azul, con gorra de campaña y montado en una mula, ese hombre es Bolívar. Se encontraron y Morillo le preguntó dónde estaba su guardia de honor, y Bolívar le respondió: no la necesito, confío plenamente en la hidalguía española y no me acompañan sino mis ayudantes de campo y algunos jefes que han querido conocerlos de mí. Las únicas palabras que tuvo Morillo para nuestro libertador fueron: general, tenéis toda la razón y os aplaudo. Un caballero español jamás falta a su palabra. Y ahí fue cuando se dieron el abrazo. Se dirigieron a la mejor casa que encontraron en el pueblo y allí almorzaron lo que la buena gente les preparó. Fue durante ese almuerzo cuando se enfrentaron la arrogancia del uno y el heroísmo sencillo de aquel hombre que todo lo que anhelaba era la libertad de su pueblo. ¿Y qué pasó después del abrazo? Después del abrazo, Morillo regresó a España y allí terminó su vida militar. ¿Y Bolívar? Bolívar respetó el pacto mientras duró. Mira, aquí te tengo lo que nos dice el señor Pita. Aparte del Tratado de Armisticio, en donde se pactó un cese de hostilidades por 6 meses, aunque como veremos más adelante eso se rompió anticipadamente. El otro gran avance que se registró en esos días y que se firmó al día siguiente, el Tratado de Armisticio, es decir, el 26 de noviembre, fue el Tratado de Regularización de la Guerra. Este fue, sin lugar a dudas, un tratado innovador en su momento, ¿no? Fue una propuesta inicial por parte de Sucre, por parte del general Bolívar, en donde se trataba de establecer unos mínimos acuerdos en el trato humanitario. De manera que este tratado de regularización de la guerra se concentró en algunos puntos específicos. Uno de ellos era la posibilidad del canje de prisioneros, ¿no? La otra era el tratamiento a los heridos en combate. Igualmente se habló sobre la necesidad de brindar un trato humanitario a las personas o a los combatientes que habían caído en el campo de batalla para brindarles cristiana sepultura. Entonces vemos cómo estos acuerdos del Tratado de Regularización fijaron unas normas mínimas, y lo que es más importante es que después de culminado el armisticio, este tratado siguió vigente, el Tratado de Regularización de
la guerra, que yo creo que es un avance importante en este contexto de la guerra de independencia. Algo importante, aunque los acuerdos duren poco, son pasos para lograr la paz. Kepa, pero aquí leyendo, o sea que en esa época habían muchas guerrillas en el país. Muchas, sí. Y estaban compuestas por indígenas, campesinos y hasta afrodescendientes. ¿Y sabes qué? La mayoría de ellos estaban a favor del rey de España. Espera. Aquí dice que se ubicaban en la región de Ocaña. Sí, Ocaña fue precisamente el epicentro de reclutamiento, nada menos que de los colorados. Uy, no, esto está muy interesante, ¿sabes qué? Me voy para Ocaña. No, pero no te vas a volver a ir, ¿o sí? Obvio, la historia me llama. Nos vemos. Nos vemos otra vez solo. Quiero mostrarles a dónde me trajo la historia el día de hoy. Estoy en el municipio de Bucaracica, norte de Santander, camino a Ocaña. Y quiero mostrarles este paisaje tan hermoso que tengo de montañas. Es que díganme ustedes, ¿qué es esta belleza? Es que ni yo lo puedo creer. Bueno, el viaje se ha sido un poquito duro y estoy un poquito cansada, pero al menos pude descansar y ya estoy muy preparada para seguir. Nos vemos ahorita. Volví. Bueno, quiero contarles que todavía no he llegado a Ocaña, pero quise parar en Ábrego porque Kepa me habló mucho de este lugar. Él me contó que aquí mismo fue donde las tropas patriotas tuvieron que refugiarse mientras los colorados los perseguían. Pero bueno, este lugar ha tenido un montón de nombres. Miren, en la conquista le decían el Llano de los Orejones, porque aquí vivían un montón de comunidades indígenas. Ya después le pusieron el Llano de la Cruz por una cruz que pusieron en el llano después de la primera celebración de la Eucaristía. Y ya después, en 1930, gracias a Mercedes Ábrego de Reyes, le pusieron Ábrego. Pero la historia de ella es muy triste porque fue decapitada en Cúcuta en 1813 por el solo hecho de apoyar a los patriotas. Mi nombre es Sofía y quería preguntarle, bueno, es que yo vine aquí a Ocaña a saber más sobre los colorados y quería saber si usted sabe quiénes son los colorados o si sabe algo de su historia. No estoy muy enterado de los colorados, pero algo he oído sobre ellos. ¿Qué ha oído? He oído que eran un grupo de, pues prácticamente de maleantes, ¿no? Pero entonces ellos aquí andaban con el mejor postor. A pesar de que eran con los colombianos, andaban era a favor de los españoles, atropellando a los colombianos, pero por dinero porque les pagaban. Ellos no estaban de acuerdo de pronto con Santander o Simón Bolívar, sino que ellos iban a ir con las ideas de los españoles. ¿Y usted por qué cree que ellos no querían la independencia? Pues usted sabe que siempre ha existido eso de que las personas a veces están con quien tiene el poder. Ellos se sentían muy cómodos estando con el imperio o apoyando al imperio español de ese momento, ¿no? Ellos pudieron haber querido la independencia porque eran naturales colombianos y usted sabe que todo el mundo su terruño lo quiere. Pongamos, yo como colombiano no cambio a Colombia por ningún otro país, pero si ellos iban era por el factor dinero, como les pagaban mejor y aquí los de aquí pues no tenían o estaban conservando algo personal. Pongamos, si eran terratenientes, los terratenientes pues le pagaban a los colorados para que los protegieran. Entonces ellos iban con ellos. Ellos siempre iban favoreciendo al régimen
de España, de los españoles. Entonces estaban en contra de nosotros, del país de Colombia. Listo, señor, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, señorita, muy amable. Chao. Hola viajeros, quiero contarles que hoy me voy a ver con Marta Pacheco. Ella es una de las vigías del patrimonio cultural y también es una de las organizadoras del desfile de los genitores. Su tatarabuelo fue Miguel Pacheco, quien es un mártir de la independencia. Y bueno, yo siento que ella me puede contar mucho de los colorados, entonces los dejo porque la historia me llama. Hola. Hola, sí. Te quería preguntar si tú sabes dónde está Marta Pacheco. La historiadora de aquí de Ocaña. ¿Sí la conoces? Sí, claro. Ella vive en la Plaza San Francisco. ¿Y cómo llegó a la Plaza San Francisco? Es muy fácil. Tú llegas aquí a la esquina donde está la iglesia catedral, subes 2 cuadras más arriba y ahí está la Plaza San Francisco. Allí mismo vive la señora Marta Pacheco. Ah, listo. Listo, muchas gracias. Chao, feliz día. Hasta luego. Entre la verde estepa de las montañas de Santander nació una guerrilla compuesta por aguerridos defensores de la corona española y del rey. Su territorio de acción eran las provincias de Santa Marta, Riohacha, la ciudad de Ocaña y sus alrededores. Reclutaron para sus filas negros, mulatos, mestizos y algunos desertores de las filas patriotas. Se cuenta que el nombre de los colorados provenía del pantalón rojo que los distinguía, una alegoría a la sangre que emanaba de sus pies heridos. En sus filas contaban con más de 1.500 hombres. Solo la guarnición de Ocaña contaba con más de 350. El 19 de septiembre de 1819, las tropas patriotas tomaron el control de Ocaña, pero el 2 de noviembre del mismo año, los colorados como fieras enjauladas salieron de sus guaridas y atacándolos ferozmente, los expulsaron de Ocaña. Luego, a pesar del armisticio y la regularización de la guerra, que en su artículo 4 ordenaba que las guerrillas debían disolverse, siguieron atacando con garras y colmillos hasta 3 años más tarde, cuando en 1822 desaparecieron definitivamente. ¿Qué ¿Quién decide quién hace los monumentos? Eso depende. ¿De qué? Pues de si es un pueblo o una ciudad pequeña o una capital. No entiendo cómo le hacen severo monumento a un abrazo, pero en cambio al profe Carmen Eliezer Quintero, que fue el fundador del desfile de los genitores para que las personas de Ocaña revivieran su historia, no le hacen nada. Sofía, ¿y eso cómo lo sabes? Les prometí que les iba a contar, ya les muestro. Esta es muy hermosa. Hola, buenas, vengo buscando a la señora Marta Pacheco. Buenas. ¡Sofi! Marta, ¡Hola, Sofi! ¿Cómo estás? ¡Qué rico tenerte ya acá! ¡Qué Así que no llego. ¡Ay, me alegra mucho Hola. tenerte acá! ¡Qué rico! Permiso. Sigue, sigue. Estás en tu casa. Muchas ¡Ay, gracias. qué bien! Bueno, te costó trabajo llegar. Claro, casi que no llego, permiso. Caramba, es más bien fácil, pero qué bueno que ya estás aquí. Claro, señora Marta, yo quería preguntarle todo sobre el desfile de los genitores y quería que usted me contara sobre también los colorados y muchas cosas más. Por supuesto. Los colorados eran una guerrilla realista. Ellos no estaban de acuerdo con la independencia, no estaban de acuerdo con los patriotas. Ellos eran afectos al rey y a la corona española. Ellos consideraban un sacrilegio que se separaran de España porque el rey había sido nombrado por Dios. Entonces fue terrible, los auspiciaban los patriotas, los auspiciaban gente de Ocaña
gente de Ocaña los auspiciaba que tenían recursos, entonces lo financiaban a ellos. Para crear miedo, era tremendo, hicieron las famosas carreras de los colorados, eran las famosas carreras donde montaban en los caballos a sus novias, a sus mujeres, a sus esposas, y destrozaban a los patriotas. Eso pasó con Miguel Pacheco y Sánchez. Él fue uno de los que firmó el acta de la independencia de Ocaña, y entonces les llegaron a su hacienda en Pavés y lo sacaron los colorados delante, sacaron a su esposa, a sus hijos, a los trabajadores de la hacienda, y a todos los pusieron a ver cómo iban a sacrificar a Miguel Pacheco y Sánchez. El desfile de los genitores, eso sí me hace sonreír. Porque es muy lindo nuestro desfile. El desfile es un evento muy hermoso que tenemos en Ocaña, que cuenta la historia de nuestra ciudad. Es una puesta en escena, una obra de teatro enorme, de teatro callejero, ¿cierto? Se ponen en escena los hitos más importantes de la historia de Ocaña, desde 1570 hasta 1960, poco más o menos 1950. Esa es el desfile de los genitores, en unos cuadros muy hermosos, muy apegados a la historia. Es un desfile histórico donde participan más de 1000 personas, y bueno, la comunidad en pleno, todo Ocaña en pleno, sale a verlo pasar por las calles de Ocaña. Le dicen la serpiente de colores. Y todo este sector, aquí desde allí, donde está la iglesia, todo esto se llama el Carretero, porque aquí vivía un señor español que tenía una carreta y se volvió punto de referencia, y entonces el barrio quedó con ese nombre del Carretero, y así lo conocemos desde siempre. Este es uno de los barrios más antiguos que tenemos acá en Ocaña, y que se hace al lado de la iglesia de San Francisco. Viajeros, nos encontramos en el barrio El Carretero. Este barrio es importante porque aquí se fusilaron a los jefes de los colorados y así se disolvió la guerrilla. Y aquí estamos con doña Marta, que nos va a contar más sobre eso. Sí, y cuando se empezó los procesos de paz con la guerrilla de los colorados, entonces se les ofreció un armisticio total si entregaban las armas, si regresaban el guerrillero raso pues a sus casas, ¿no? Pero no aceptaron este armisticio. Entonces mandaron, porque les dijeron, si no lo aceptan, va a ser entonces, mandamos el ejército, mandamos pues las fuerzas militares, y va a ser peor para ellos. Entonces ellos pensaron que no iba a pasar nada, y mandaron al ejército y cogieron a 20, y siempre hubo bastantes, una mortandad terrible, y acogieron a 20 colorados que los trajeron hasta Ocaña y lo fusilaron. La orden era fusilarlos, y lo fusilaron aquí, en un sitio de este barrio. Por eso hablamos de los colorados que fueron fusilados acá. No se acabó en ese momento la guerrilla, porque algunos jefes lograron huir, pero más adelantico se logró ya con la muerte de Javier Álvarez, ya acabar, empezaron pues ya ellos a buscar también la paz, porque ya estaban muy perseguidos, ya no podían hacer gran cosa, y entonces ya era también necesario que hubiera paz. Y eso se dio después de la muerte, después del fusilamiento de estos 20 guerrilleros. ¿Qué tal eso? Estoy en el municipio de Playa de Belén, exactamente en el Parque de los Estoraques. Y como pueden ver detrás de mí hay unos estoraques, y son obras maestras esculpidas por la naturaleza. Están hechas de agua y viento secadas por el sol. Antes de irme de este lugar tan lindo en el que estoy, les quería contar que me puse a reflexionar con todo el tema del armisticio y de la guerrilla de los colorados. Y entendí que en la independencia no todo el mundo estuvo contento,
Porque digamos, los afrodescendientes, las minorías indígenas, unidos con algunos campesinos, estaban con el rey. Y uno dice, ¿what? Estas personas, ¿por qué van a estar con el rey? Pero obviamente es porque con el rey van a tener mejores condiciones de vida que si se iban con los patriotas. Entonces, ahí es donde me pongo a pensar que de verdad las minorías cuando se unen pueden llegar a ser muy grandes. Y nada, siento que ha sido una experiencia muy linda y los leo. Gracias. Construir un país es un proceso que nunca para. Para esto necesitamos de todos, absolutamente todos. ¿Y usted a qué se compromete? Mi compromiso como ciudadano en un país que además está en conflicto y donde ha sido muy difícil llegar a acuerdos para encontrar la paz es justamente avanzar en ese camino de reconciliarse con todos, ¿sí? Con todos. No buscar conflictos con las personas de mi círculo social, no buscar conflictos con personas que piensen políticamente diferente a mí y aportar en la medida de lo posible desde mi profesión, desde lo que hago, a que haya acuerdos en otros territorios, en otras zonas donde no vivo normalmente. En empezar por uno, en empezar a resolver, pues sabes, en ese momento los conflictos, pero internos, empezar a respetar a los demás, respetar las ideas de los demás y aceptar que somos distintos y que eso no nos tiene por qué separar en ningún momento. El armisticio no solo fue un acuerdo entre Bolívar y Morillo. Su verdadera importancia es que creó las bases de los derechos humanos en el contexto de la guerra. Sí, fue la misma crueldad de la guerra la que los llevó a ambos bandos a firmar aquel tratado, aquel pacto. Entre sus artículos más importantes estaban, por ejemplo, que a los soldados que cayeran prisioneros en el campo de batalla se les perdonaría y luego serían intercambiados. Que a los soldados capturados en el hospital, en sus camas en el hospital, serían indultados y puestos en libertad. Que a los guerrilleros se les reconocerían los mismos derechos que a los soldados regulares. Que a los civiles de las poblaciones invadidas se les respetarían sus bienes y sus vidas, y que los soldados del ejército vencedor tendrían la obligación de enterrar a los soldados muertos del ejército contrario. No está nada mal, ¿no es cierto? ¿Sofía? 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 ¿Usted por qué cree que es importante llegar a acuerdos? Acuerdos en general, pues porque evitan los conflictos entre personas o países, ya sean conflictos bélicos o simplemente de hechos, de palabras. Entonces es importante porque así se evitan y de otra forma ayuda a mejorar las relaciones entre personas. Creo que sin los acuerdos pues no podría ser la vida porque hay personas involucradas en los conflictos y salen muy afectadas. Entonces, para evitar esto o para mejorar como personas debemos tener acuerdos en nuestras vidas. Creo que llegar a acuerdos es importante para poder lograr un entendimiento entre dos personas o dos grupos diferentes. Es una lástima que ese armisticio haya durado tan poco. Sí, cierto. Es que esa parte de la historia no la entiendo. Te propongo un nuevo armisticio. ¿Por qué? ¿Temes perder o qué? No, es para que no dejemos de hablar. Tú tienes muchas historias que contar y yo tengo mucho por aprender. ¿Dejamos las armas? Listo. ¿Así es como se hace? Sí. Bueno, Sofía, parece que con esto hemos llegado al fin de esta temporada. Debo decirte que he pasado ratos muy agradables en tu compañía y que quiero felicitarte por todo lo bien que has hecho tu trabajo. Gracias. Otra cosa, quiero hacerte una pregunta. ¿Aprendiste algo? Ay, pero por supuesto que aprendí. ¿No ves que visité un montón de lugares que no conocía? Conocí gente increíble y aparte hablé contigo que eres un duro. Gracias, pero sabes que te tengo una envidia horrible. En serio, por todos esos viajes que pudiste hacer. A mí me tuvieron aquí encerrado, yo no salía a ninguna parte.
y te envidio muchísimo. Y hay que agradecer mucho a nuestros viajeros que nos acompañaron en todas estas aventuras. Por supuesto. Bueno, ahora sí despidámonos, ¿sí? Gracias por su compañía durante toda esta temporada. Esperemos que tengamos otra temporada más para poder compartir con ustedes nuestra historia. La historia que es tan importante para todos. Hasta pronto. Chao.